El poliamor según Jung, arquetipo la hechicera bruja. El poliamor es el aquelarre moderno donde la bruja hechicera lidera el juego erótico sin culpa. La pregunta parece salida de un cruce entre Jung y una revista de autoayuda, pero encierra una paradoja exquisita para quienes se atreven a pensar el amor fuera de la jaula monogámica. El arquetipo de la hechicera bruja, en la psicología junguiana, es la imagen de lo femenino que desborda límites, mezcla seducción y poder, provoca y transforma sin pedir permiso. No es la bruja de los cuentos infantiles, sino la fuerza interior capaz de alterar las reglas de la convivencia y, de paso, desafiar los mandatos más antiguos. Por eso, cuando se menciona poliamor, ese modelo de relaciones múltiples, consentidas y, sobre todo, negociadas, se pone en juego algo más profundo que la mera logística afectiva, se convoca el mito, el inconsciente colectivo, el deseo de experimentar otros rituales posibles. El poliamor, entonces, se convierte en un escenario privilegiado para ver en acción al arquetipo de la hechicera bruja. Allí donde la vieja moral del uno para uno empieza a desvanecerse, surgen nuevas formas de liderazgo, de juego y de poder, a veces sin culpa, otras con culpa convertida en placer. Y en el centro de ese círculo, aquelarre o laboratorio emocional, la hechicera propone que el deseo puede repartirse, duplicarse, hasta reinventarse. Pero, claro, nada de esto sucede sin fricción. El poliamor, como práctica y como símbolo, activa todos los fantasmas que la monogamia pretendía mantener bajo la alfombra. Al levantar esa alfombra, no solo asoma la polvareda del deseo reprimido, sino también el brillo inquietante de un poder que nunca fue realmente domesticado. La hechicera bruja no es un personaje externo, sino una función interna, un impulso de transformación que habita tanto en quienes ejercen el poliamor como en quienes lo miran con desconfianza. ¿No es acaso el poliamor una invitación a jugar con los límites, a probarse máscaras nuevas y rituales que desordenan la herencia recibida? De pronto, la vieja casa del amor monógamo se ve rodeada por risas, danzas, acuerdos inusitados, la hechicera toma el mando y la norma se convierte en experimento. Pero cada experimento tiene su precio. El poliamor promete libertad y, al mismo tiempo, exige una vigilancia constante sobre las propias emociones, celos, inseguridades y hasta nostalgias por la estabilidad perdida. El arquetipo se manifiesta así como la dueña del fuego y del riesgo, capaz de encender la fiesta y de dejar, a veces, cenizas difíciles de barrer. El aquelarre moderno no es solo celebración, también es tensión, negociación y, sobre todo, exposición a las fuerzas que la sociedad prefirió siempre callar. En ese cruce entre hechizo y realidad, el poliamor y la hechicera bruja se dan la mano para proponer un juego, atreverse a vivir la pasión fuera de toda culpa, aunque el tablero esté plagado de trampas invisibles y la libertad consista, quizás, en inventar nuevas formas de peligro. Para comprender cómo el arquetipo de la hechicera bruja influye en nuestra idea de amor y pareja, es necesario retroceder hasta las raíces mismas de la cultura occidental. Desde los albores de la historia, la figura de la hechicera, poderosa, seductora, ambigua, encarnó aquello que la sociedad temía y a la vez deseaba, el dominio sobre el deseo propio y ajeno, la posibilidad de transgredir las fronteras impuestas. Esta imagen, reforzada por mitos, leyendas y luego por la psicología de Jung, instaló la sospecha de que lo femenino podía ser tanto guía como amenaza, tanto impulso vital como caos desatado. Así, la hechicera brujil hizo del amor un terreno de disputa entre el orden y la transgresión. Con el tiempo, la monogamia institucionalizada funcionó como una especie de muralla simbólica. El amor debía encauzarse en un único canal, bajo la promesa de seguridad y estabilidad. La pareja monógama, idealizada como refugio contra la incertidumbre, relegó a la hechicera al margen, o al menos la vistió de culpa y peligro. Sin embargo, el mito nunca se extinguió, permaneció agazapado en los pliegues de la cultura, resurgiendo cada vez que el deseo reclamaba otras posibilidades. El poliamor, en cambio, quiebra esa muralla y deja que la hechicera vuelva a entrar en escena. Ahora no se la acusa, sino que se la invoca. El amor múltiple se transforma en laboratorio para experimentar con las viejas energías reprimidas. El arquetipo se multiplica, se vuelve inevitable, ya no puede esconderse detrás del modelo único. La hechicera bruja, lejos de diluirse, amplifica su presencia en las nuevas formas de vínculo, mostrando que el amor, cuando se libera de ataduras, no se pacifica, sino que se complica. Esa complicación es, paradójicamente, lo que devuelve al amor su vitalidad y su riesgo. Al contrastar la monogamia, ese dispositivo que pretendía domar al arquetipo, con el poliamor, descubrimos que lo que antes era transgresión ahora se vuelve regla de juego. En la polifonía de los vínculos múltiples, la hechicera deja de ser sombra y se convierte en presencia activa,
lidera el tránsito entre amantes, reinventa los pactos, introduce el arte de la negociación afectiva como elemento central. Lo femenino inquietante, largamente reprimido o disimulado bajo la aparente serenidad de la pareja tradicional, irrumpe en escena con nombre propio, multiplicándose y redefiniendo el tablero emocional. Sin embargo, este nuevo protagonismo no significa que las tensiones hayan desaparecido. Más bien, las viejas estrategias de ocultamiento ceden su lugar a la exposición, y las batallas que antes se libraban en secreto ahora se hacen públicas, ritualizadas. El poliamor no elimina el conflicto que supone la presencia de la hechicera, al contrario, lo visibiliza, lo multiplica, lo convierte en materia prima para la reinvención constante de las reglas y las formas del deseo. Cada vínculo, cada acuerdo, cada ruptura, es una puesta en escena donde el arquetipo de la hechicera bruja adquiere nuevos matices, es musa y espectro, arquitecta y saboteadora, fuente de placer y de desconcierto. Así, lo que pareció una liberación total, el amor sin límites, el aquelarre democrático de los afectos, se revela, en verdad, como una zona de intensificación de lo femenino arquetípico. El poliamor, lejos de resolver el dilema, lo expone con crudeza. La hechicera que la monogamia intentó domesticar ahora tiene su propio laboratorio, y sus experimentos son, más que nunca, inevitables. El dilema central del poliamor bajo el influjo del arquetipo de la hechicera bruja se presenta como un juego de espejos en el que los reflejos se multiplican y las reglas parecen siempre resbalar entre los dedos. ¿Cómo opera realmente la hechicera en este escenario donde los vínculos se entrelazan, se negocian, se reescriben continuamente? La respuesta, por supuesto, no se halla en ningún manual ni en la receta de autoayuda, sino en la observación atenta de cómo el deseo, la incertidumbre y la potencia creativa del inconsciente tiñen cada gesto, cada pacto, cada desliz. En la práctica poliamorosa, la hechicera bruja actúa como principio organizador y al mismo tiempo, como fuente de desorden. Es la que impulsa la búsqueda de experiencias nuevas, la que sostiene la promesa de libertad y placer sin ataduras definitivas, pero también la que siembra dudas, miedos y recelos. El poliamor obliga a todos los participantes a mirarse en ese espejo inquietante. No basta con proclamar la apertura, hay que gestionar los celos, las inseguridades, las ansias de control, especialmente, la culpa desplazada. Así, cada encuentro es una negociación donde la hechicera no solo está presente, sino que orquesta el intercambio de energías, la redistribución de roles, el vaivén entre lo permitido y lo prohibido. Las dificultades emergen no tanto de la logística, el calendario compartido, los acuerdos explícitos, las reglas de convivencia, sino del territorio movedizo de los afectos. La hechicera despliega su arte precisamente allí donde el discurso racional tropieza, donde el lenguaje no alcanza para nombrar lo que se siente. Aparecen entonces paradojas deliciosas. La libertad prometida puede ser una nueva forma de exigencia, la sinceridad brutal deviene en mecanismo de defensa, y la igualdad buscada se enreda con rivalidades sutiles. El poliamor, lejos de ser un paraíso aséptico, es un laboratorio alquímico donde cada elemento puede transformar al otro de manera imprevisible. Para ilustrar este juego, imaginemos la metáfora del círculo mágico. Cada participante entra en el círculo con su propio equipaje de historias, deseos, heridas y fantasías. La hechicera traza el perímetro y define, sin decirlo, los límites de lo posible y lo imposible. Dentro del círculo, se despliegan rituales nuevos, pactos de honestidad radical, confesiones de vulnerabilidad, celebraciones del goce plural. Pero también, bajo la superficie, se incuban resentimientos, pequeñas traiciones, pactos rotos. La energía arquetípica de la hechicera no garantiza armonía, lo que garantiza es movimiento, transformación, riesgo constante de que el círculo se rompa y todo deba recomenzar. En este sentido, el poliamor no solo exige creatividad, sino valentía para evitar el dilema. La hechicera bruja es la dueña de la ambigüedad, permite que convivan la pasión y el desconcierto, la pertenencia y la autonomía, el deseo de fusión y el impulso de separación. La negociación, tan celebrada en el discurso poliamoroso, se revela muchas veces como un arte de malabares donde la lógica y la emoción juegan a tironear la cuerda. Las contradicciones se vuelven no solo inevitables, sino constitutivas del sistema. A mayor libertad, mayor exposición al dolor, al error, a la caída desde alturas a veces ilusorias. En el centro de este dilema vibra la paradoja fundamental. Al intentar superar los fantasmas de la monogamia, el poliamor puede terminar invocando nuevas versiones de los viejos demonios. La hechicera bruja, lejos de desaparecer en la transparencia radical de los acuerdos, se reinventa en cada grieta, en cada gesto no dicho, en cada sentimiento que no encaja en los manuales.
A veces, la búsqueda de equidad y honestidad solo produce nuevas jerarquías, nuevas zonas de exclusión, alianzas implícitas y rivalidades larvadas. El poliamor, en su afán de transformar el amor en una danza sin centro fijo, reproduce en ocasiones las mismas sombras que pretendía dejar atrás. Las metáforas ayudan a descifrar este mecanismo. El poliamor es a menudo presentado como un jardín exuberante donde crecen flores de 1000 colores, pero bajo la superficie, las raíces se entrelazan en una red que nadie puede controlar del todo. La hechicera es, entonces, la jardinera y la maleza al mismo tiempo, cultiva lo bello y lo raro, pero también propicia enredos, invasiones imprevistas, brotes inesperados de poder y deseo. El dilema, lejos de resolverse, se intensifica, cada solución abre una nueva pregunta, cada acuerdo desata otra capa de incertidumbre. La supuesta claridad de los pactos se nubla con la bruma de lo innombrable. Así, el poliamor exige una gimnasia emocional constante. Los protagonistas deben estar dispuestos a revisar, a desmontar y a reconstruir sus pactos en un ciclo casi interminable. La negociación se transforma en coreografía, a veces fluida, a veces torpe, siempre expuesta al riesgo de perder el compás. La hechicera bruja vigila desde el margen, celebrando el caos fértil que permite la reinvención, pero también recordando que ninguna estructura, por más innovadora que sea, puede eliminar el conflicto de raíz. Más bien lo redistribuye, lo multiplica, lo hace visible donde antes se ocultaba. En definitiva, el poliamor no logra domesticar al arquetipo, lo obliga a mostrarse, lo integra como motor del propio sistema, lo convierte en pieza clave para la reinvención de los afectos. Al hacerlo, no libera del todo de las viejas trampas, sino que las traslada a un terreno donde la vigilancia y la creatividad son imprescindibles. El precio de la libertad amorosa es, entonces, la obligación de dialogar con la sombra, de aceptar la presencia constante de lo incierto y lo inesperado. La paradoja final, las nuevas estructuras replican, en modos más sofisticados y flexibles, las antiguas tensiones. La hechicera bruja no se va, cambia de máscara, de ritual, de estrategia, pero nunca abandona la escena. Su presencia es la garantía de que el amor, ya sea monógamo, poliamoroso o indefinido, seguirá siendo un campo de experimentación, de conflicto y de sorpresa perpetua. Así, el poliamor, más que una solución, se revela como una nueva forma de habitar la pregunta, una invitación a explorar sin certezas y a vivir, acaso, con mayor honestidad, la incomodidad de no tener nunca la última palabra. Llevar el dilema a su extremo es, en el fondo, asumir que si el arquetipo de la hechicera bruja domina todas las dinámicas, el poliamor se transforma en un laboratorio donde el experimento es permanente y la estabilidad, un recuerdo nostálgico. ¿Qué sucede cuando la lógica de la hechicera, su capacidad de transgresión, de reinvención, de desafiar límites, se apodera del campo afectivo por completo? Surgen utopías tentadoras, una comunidad de individuos capaces de convivir en un aquelarre afectivo, sin celos ni posesividad, celebrando la multiplicidad y el flujo incesante de los deseos. Pero ese ideal, al enfrentarse con la realidad cotidiana, revela la otra cara del mito, la fricción inevitable de los egos, las heridas narcisistas, las inseguridades que ninguna estructura novedosa consigue erradicar. En este escenario, la hechicera, lejos de ofrecer solo emancipación, puede devenir figura tiránica, su liderazgo carismático y su arte de la seducción convierten al poliamor en una coreografía donde algunos mueven los hilos y otros apenas siguen el compás, a veces sin advertirlo. El poliamor, entonces, oscila entre la promesa de una alternativa verdaderamente nueva y el riesgo de ser, en esencia, un campo de batalla viejo con banderas renovadas. La utopía ideal de la libertad amorosa choca de frente con la irrupción inevitable del arquetipo, el deseo de pluralidad encuentra sus propios límites, sus propias zonas de sombra, y el aquelarre moderno, lejos de disolver los conflictos, los reinventa bajo luces diferentes. De este modo, lo que parecía una simple ampliación del repertorio afectivo se convierte en un escenario de máxima intensidad psicológica. Cuando el arquetipo domina, ningún pacto es suficientemente estable ni ningún acuerdo puede considerarse eterno, todo es materia de revisión, de disputa, de reinvención. El campo de batalla se traslada de la institución al vínculo, del mandato externo a la negociación interna, y la hechicera, ahora anfitriona del aquelarre, introduce el arte de la ambigüedad como norma. Las antiguas certezas sobre el amor se resquebrajan, la modernidad relacional se revela plagada de viejas inquietudes vestidas de ropajes nuevos. La utopía se vuelve así, paradójicamente, el lugar donde la insatisfacción encuentra nuevas formas de expresarse. Si todos los roles pueden invertirse, si ninguna jerarquía es permanente, el deseo de estabilidad termina siendo la nueva herejía.
Y en el centro del círculo, la hechicera juega su partida más sofisticada, seduce con la promesa de lo múltiple, pero exige una entrega absoluta al vértigo de lo incierto. No se trata de eliminar el conflicto, sino de aprender a bailarlo, a veces con gracia, a veces a los tropezones. Así, el poliamor, cuando es escenario dominado por el arquetipo, muestra que el conflicto no es un resto a eliminar, sino el motor mismo de la creatividad afectiva. La hechicera bruja, lejos de desaparecer, se convierte en la coreógrafa de un drama que nunca termina de escribirse del todo. Quizás el mayor atrevimiento no sea vivir sin culpa, sino atreverse a mirar de frente la ironía de amar sin garantías, sabiendo que, en el fondo, la verdadera revolución siempre será provisional. Llegados a este punto, la clave conceptual asoma. El arquetipo de la hechicera bruja no es un obstáculo externo al poliamor, sino su motor oculto, su fundamento más profundo. En vez de imaginar que el poliamor es una técnica para eludir la sombra de la hechicera, resulta más preciso entender que la práctica poliamorosa es el escenario donde ese arquetipo se revela y se potencia como nunca antes. La lógica es implacable, aquello que se pretendía dejar afuera, el poder inquietante, la ambigüedad fértil, la capacidad de seducción y transformación, constituye ahora el material imprescindible para sostener los vínculos, para explorar la elasticidad del deseo, para aceptar que ninguna estructura puede brindar el afecto ante la irrupción de lo desconocido. El giro es tan inesperado como inevitable. El poliamor no tapa las grietas del antiguo modelo monógamo, las ilumina, las exhibe y, en cierto modo, las convierte en campo de juego. Si la monogamia intentaba silenciar la voz de la hechicera, el poliamor la amplifica hasta convertirla en directora de orquesta. Es, entonces, más un escenario de sinceridad cruda que de armonía estable. Aquí se despliegan las verdades incómodas sobre el deseo, los pactos se diseñan sabiendo que el cambio es la única constante, y la promesa de la transparencia se encuentra siempre con la opacidad de lo inconsciente. Las metáforas abundan, el poliamor es un tablero de ajedrez donde la reina puede moverse en cualquier dirección, alterando estrategias, predefiniendo jugadas, arriesgando siempre una sorpresa. Y, como en todo juego complejo, la posibilidad de ganar es menos relevante que el placer de sostener la partida, de crear nuevas reglas sobre la marcha, de aceptar que la lógica y la pasión rara vez caminan juntas por mucho tiempo. Así, la gran ironía es que el poliamor, al buscar ser alternativa superadora, termina exponiendo sin anestesia la materia prima de la que están hechos todos los vínculos, deseo, ambivalencia, poder, transformación y riesgo. La hechicera bruja, lejos de ser desterrada, se convierte en la anfitriona lúcida de este aquelarre contemporáneo, mostrando que las estrategias para domesticar el amor solo generan nuevas formas de vértigo. La monogamia ocultaba el arquetipo bajo capas de culpa y control, el poliamor lo pone en el centro del escenario, obligando a sus protagonistas a negociar con fuerzas que, por mucho que se intenten reglamentar, nunca terminan de obedecer. Los ejemplos universales abundan y trascienden géneros, tiempos y lugares. En cualquier estructura que pretenda ordenar el deseo, el arquetipo reaparece, burlón, disfrazado de avance. El poliamor muestra con claridad que la hechicera no es una amenaza que viene de afuera, sino una voz interior, una energía colectiva, una función necesaria para que el amor se mantenga vivo, inquieto, fértil. En vez de clausurar los conflictos, los hace dialogar, en vez de eliminar la incertidumbre, la transforma en motor de creatividad. Lo que parecía caos es, en realidad, el combustible para la aventura afectiva. La paradoja, entonces, no se resuelve, solo se enriquece. El poliamor no elimina las sombras del pasado, pero las transforma en materia de juego, de aprendizaje, de autoexploración. La hechicera bruja no es la enemiga a vencer, sino la aliada inesperada de cualquier intento serio de vivir la pasión sin máscaras. Y si el amor sigue siendo un misterio, es porque, al fin y al cabo, nos fascina más la pregunta que cualquier respuesta definitiva. Al final del recorrido, el poliamor se ofrece como la más moderna de las emancipaciones y, al mismo tiempo, como el más refinado de los espejos. Lo que parece liberación sin culpas es, en rigor, el despliegue interminable del mismo arquetipo, la hechicera bruja, ahora multiplicada y celebrada, deja su huella en cada rincón del experimento afectivo. El poliamor nos seduce con la promesa de una vida sin ataduras, pero pronto revela que la verdadera trampa está en la ilusión de haber escapado de las viejas sombras. Así, la ironía es casi inevitable. Cuanto más buscamos vivir sin culpa, más nos enredamos en el juego de la culpa transformada, del deseo siempre reconfigurado bajo nuevas formas. El poliamor, entonces, no es una fuga hacia adelante, sino un circuito donde cada movimiento repite, resignifica, reinventa el mito de la hechicera.
Y mientras nos entretenemos contando amantes, pactos y acuerdos, quizás deberíamos preguntarnos si lo que realmente multiplicamos no es el amor, sino las máscaras del mismo arquetipo. En esta vuelta de tuerca, la ironía final se dibuja con precisión quirúrgica. Quizás no amamos a muchas personas, sino al mismo arquetipo multiplicado, jugando a ser plural en el escenario del deseo. Así, el poliamor aparece menos como revolución y más como sofisticado espejo donde se reflejan, una y otra vez, los contornos movedizos de la hechicera bruja. El aquelarre contemporáneo, lejos de disolver las viejas pasiones, las reinventa con la lógica del eterno retorno, nuevos rituales, mismas preguntas, distintas respuestas para la misma incógnita. ¿No será que, al final, lo que más tememos y deseamos es la aventura de mirarnos en ese espejo y reconocer, con un leve escalofrío, que el verdadero hechizo está en la pregunta sin respuesta? Si la bruja lidera el juego erótico sin culpa, es porque hemos aprendido a amar nuestras propias sombras, aunque a veces no sepamos distinguir si la libertad es un camino o solo el eco de la misma tentación. ¿Y usted, a quién cree que está amando cuando busca multiplicar el amor?